Señor, te damos gracias. ¿Qué sería de nosotros si tomaras en cuenta nuestros pecados? ¿Qué sería de nosotros si vieras todo lo malo que hacemos? Si no tuvieras de nosotros misericordia, estaremos en una circunstancia diferente. Y aún así, a veces la vida parece difícil y complicada, pero no porque tú te hayas olvidado de nosotros o porque en ti haya sentimientos de mal hacia nosotros, porque tu palabra nos enseña que todo sentimiento que tienes hacia nosotros, hacia la humanidad, es de bien. Aún en estas circunstancias que el mundo vive, no es tu culpa, Señor, es el mundo que se ha olvidado de ti, que se ha olvidado que fue creado por un Dios maravilloso, que tú hiciste los cielos y la tierra y que debemos a ti honra, gloria, alabanza, sometimiento, obediencia. Y que sea tu Espíritu Santo en nosotros por tu gran misericordia, por lo que tú hiciste, Señor Jesús, que nos revele y nos haga ver los errores que hemos cometido para volver nuestros ojos en arrepentimiento, con un corazón convencido y adolorido por el mal que ha hecho, para encontrar en tu trono, en tu gracia, en tu presencia, misericordia y bondad. Eso es lo que el mundo necesita para poder encontrar el gran favor y la gran misericordia que tú tienes del ser humano. Y no se diga, nosotros como iglesia tenemos un lugar especial delante de ti, porque te hemos recibido, tu bondad y tu gracia ha sido abundante en nuestra vida. Las promesas que tienes hacia nosotros son maravillosas, el propósito y el destino que tienes con nosotros es glorioso y somos especiales para ti y tenemos que también entenderlo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender esta responsabilidad que tenemos por ser la luz del mundo y por ser la sal de la tierra, y más que nunca en estos momentos tan difíciles para la humanidad. En el nombre de Jesús te pedimos que ahora tu Espíritu Santo sea sobre nosotros y nos enseñes, Espíritu Santo, nos instruyas y hagas que tu palabra haga mella en nuestro corazón, para no ser solamente oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Desde marzo nos mandaron a confinamiento y también la iglesia, me refiero a la iglesia, no solamente Camino de Vida, no solamente en la ciudad, en el país, sino en el mundo entero. La iglesia fue confinada. Hoy en la Ciudad de México y en el Estado de México, se encuentran ambas en rojo. Y otra vez la iglesia va a ser confinada otros días, otras semanas en sus casas. Y lo que yo veo, y tristemente por estas circunstancias, pues las ovejas están esparcidas. Quiero que vayamos a un pasaje, Mateo 9:36, y dice así, Mateo, Evangelio según San Mateo 9, verso 36, y dice así: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hablando con algunos pastores de Estados Unidos y de México, platicamos y pues es lo que vemos, ¿no? Cómo el rebaño está disperso. Las ovejas andan pues en otro lado, por eso del confinamiento, dispersas. Muchas ovejas están lejos, tristemente no se conectan con la iglesia, no han venido, no llaman, no están al pendiente de las actividades de la iglesia, están alejadas.
¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué Dios está permitiendo estas circunstancias en nuestra vida? Que vemos, y de verdad es una preocupación de nosotros los pastores, decimos, ¿y qué pasa con las ovejas? Dispersadas por todos lados y sin poderlas ver por un buen tiempo. Y hay gente que desde marzo no la vemos. Tuvimos la oportunidad de abrir unos meses atrás y hay muchos que no vinieron, no regresaron, no han hablado. Nosotros hemos estado llamando a cada uno si tenemos tu teléfono. Y a veces por circunstancias pues no podemos tener tu teléfono. Y pues es nuestra responsabilidad como ovejas, pues llamar. Ustedes tienen el teléfono, todos los que vienen aquí que son parte del camino de vida, pues tienen el teléfono, nos pueden llamar, se pueden comunicar con nosotros, pero muchos se han dispersado. Y de verdad sentimos esa carga y hablábamos entre los pastores, tuvimos una reunión de varios pastores la semana pasada, decimos, pues las ovejas están muchas dispersas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Y mirando un poco hacia atrás, ya casi un año, en el primer servicio de este año, en el mes de enero, hicimos una declaración acerca de este año. Todavía no sabemos nada de la pandemia, no sabemos nada que iba a pasar. Y nosotros declaramos como Iglesia Camino de Vida que era el año de la definición, que nos íbamos a definir como creyentes con nuestra vida espiritual delante de Dios, que iban a suceder cosas que Dios iba a hacer y que nosotros teníamos que definir nuestras vidas y nuestro compromiso delante de Dios. Y en verdad, a través de toda esta circunstancia, Dios está llevando a definir varias cosas en nuestra vida. Y una de las principales es el compromiso que nosotros tenemos con Dios. Y quiero leerte lo que es la definición de definir. Y dice así, el término definir proviene del latín, se origina en el verbo definio, definis, definere, definivi, definitinum, compuesto por el prefijo de que señala dirección de arriba abajo, alejamiento, y el verbo finio, finis, finire, finive, finitum, cuyo significado es terminar, poner fin, acabar, limitar, poner límites, verbo que proviene de la raíz del sustantivo finis, que significa límite o frontera. Entonces, en un resumen, el concepto etimológico de este vocablo es limitar o poner fin a algo para delimitarlo y concretarlo. Dios quiere, y a través de todo esto, y la proclama que hicimos, y este viene del corazón de Dios, es que nosotros delimitemos y concretemos nuestra vida cristiana. Que ya nos definamos como cristianos, actuemos como tales, creamos lo que tiene que creer un cristiano, hagamos lo que un cristiano hace, y todo esto ha sido el trato que Dios ha hecho con nosotros todo este año. Entre más pasa el tiempo, más nos acercamos al fin de los tiempos. Siempre, desde que yo me convertí, oímos que el Señor Jesús ya viene, que nos preparemos. Hubo un énfasis muy especial hace muchos años de que Jesús ya venía. Yo recuerdo que hasta el pastor de mi iglesia me dijo, deja de estudiar porque Jesús viene y ponte a trabajar, porque ese era el sentir. Y siempre estamos escuchando, yo creo, y desde Pablo, hace 2000 años, encontramos en las epístolas del apóstol Pablo, el Señor Jesús ya viene, la expectativa que tenían los discípulos es que Jesús venía pronto, porque acababan de verlo, el Señor acababa de decir varias cosas, y ellos decían, Jesús ya viene pronto. Pero pasan los años, y pues sí va a haber un momento en que Jesús va a regresar, y va a haber un fin de tiempos. Y entonces, entre más avanzan los años,
pues más nos acercamos. Y entonces hoy, en el mes de diciembre de 2020, pues estamos más cerca del fin de los tiempos que en diciembre de 2019. Los tiempos están cerca de que el Señor Jesús venga y que el mundo termine. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que pues sucederán cosas fuertes y dolorosas entre más se acerque el fin de los tiempos. Y vaya que el mundo está viviendo algo fuerte y algo doloroso. Muchas casas en el mundo entero lloran a sus muertos por toda esta pandemia. Miles han muerto, más bien ya han pasado más del 1.000.000 de muertos en el mundo. Y muchos hogares están tristes por todas estas personas que han partido. Es doloroso, hay gente que ha sufrido dolor en sus cuerpos. Estando en casa o estando en el hospital han sentido este virus dentro de sus cuerpos con síntomas muy fuertes, sin poder respirar, con dolor fuerte en sus músculos, sin poder disfrutar del alimento, los olores que el mundo ofrece porque no tienen sensibilidad. Está la cosa pues fuerte y dolorosa. Lo que estamos viviendo es algo muy fuerte y doloroso. Y la iglesia será preparada de acuerdo a los tiempos que vivimos. Y entre más nos acercamos hacia el fin de los tiempos, pues la iglesia va a tener que ser preparada para eso, para el fin de los tiempos. Lo que el Señor Jesús menciona. Y quiero que veamos un caso en la Escritura acerca de la vida de Gedeón, donde Dios le pide a Gedeón que libere al pueblo de Israel del dominio de los madianitas. Y entonces le dice que junte a un ejército y Gedeón se prepara para unir a un ejército. Quiero que vayamos a Jueces, capítulo 6, verso 34. Y después de ese llamado que recibe Gedeón de parte de Dios para liberar al pueblo de los madianitas, al pueblo de Israel, él hace una convocatoria. Y entonces en esa convocatoria, pues mucha gente responde. Y Jueces 6, 34 dice así. Entonces, y no fue por cuestiones de él, fue algo espiritual, fue algo que el Espíritu Santo le indicó que hiciera. Y dice así la Escritura: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiesitas se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manasés. Y ellos también se juntaron con él, y asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Guiado por el Espíritu Santo, Gedeón hace una convocatoria, convoca a las tribus de Israel para pelear. Su convocatoria hizo que muchos respondieran al llamado y juntó un gran número de guerreros. ¿Qué sucede ahora? El Señor, a través de las predicaciones, a través de la evangelización, está convocando a un pueblo a que se reúna, y como Él lo dijo, porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Y Él ha convocado a valientes que quieran pelear por el reino de los cielos, para que sea establecido en la tierra y la voluntad de Dios se haga en la tierra como se hace en los cielos. Ya ha hecho una gran convocatoria. ¿Cuántos de los convocados son valientes para este tiempo que vivimos? Yo estaba viendo, soy convertido de hace muchos años. Cuando yo me convertí, las iglesias eran muy pequeñas. El número de cristianos éramos muy poquitos, no llegábamos ni al 2% de la población. Y en estos últimos años, Dios ha permitido que la iglesia cristiana crezca en México. Y ahora alcanzamos pues más del 10%, algunos dicen que hemos llegado hasta el 15% de cristianos en México. Hay iglesias grandes, escuchamos ahora. Antes la iglesia más grande, que si tenía 200 miembros, nos asombrábamos, decíamos, wow, tiene 200 miembros, increíble.
o 600 era la mega iglesia de ese tiempo. Pero ahora las iglesias han llegado a ser miles. En México hay iglesias de 2,000, 3,000, 4,000 miembros. La iglesia ha crecido. Se ha hecho la convocatoria y muchos cristianos han respondido y se añaden a la iglesia para pelear esta batalla del reino de los cielos y establecer ese reino en la tierra. Y han aceptado por muchas razones. La gente se ha acercado y ha unido a la iglesia, tal vez buscando sanidad en su cuerpo, buscando prosperidad en sus finanzas, buscando resolución de problemas en sus vidas familiares, o se sienten muy solos y en la iglesia encontraron compañía y amistad, encontraron una familia. Muchos se sentían muy mal por sus pecados y también se acercaron a la iglesia para encontrar el perdón de Dios, libertad de vicios, gente que estaba llena de vicios y se estaba esclavizada a través de esos vicios, se acercó a la iglesia y el Señor lo liberó. Y hay muchas razones y efectivamente encontramos muchas razones por las cuales la iglesia se acercó a Cristo. Y tal vez tú tienes una de estas y todas son buenas estas razones por las que yo me acerco al Señor Jesús. Pero una vez que ya pertenecemos a la iglesia, no nos podemos quedar simplemente con estas metas, porque empezamos a entender que hemos sido llamados y rescatados del mundo para una labor, y una labor de guerra, una labor valiente. Necesitamos ser valientes para pelear lo que significa establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y se nos convoca como Gedeón a ser valientes para pelear porque vamos a enfrentar circunstancias difíciles. Muchas de estas razones fueron también por las cuales la gente se acercó al Señor Jesús. Él empezó a predicar el Evangelio, empezó a establecer el reino de los cielos, lo acercó al ser humano. Y la gente se acercó también al Señor Jesús por esas razones. Pero cuando empezó el momento crucial, cuando Él empezó a proclamar que iba a morir, cuando Él empezó a ser más determinante acerca de la obediencia hacia Dios, del sacrificio, de las cosas que tenemos que dejar para buscar a Dios, de dejar nuestra comodidad y nuestro confort, la gente, muchos de sus discípulos lo dejaron, se alejaron. Y vamos a Juan capítulo 6, verso 60. Y aquí el Señor Jesús dice algo importante y relevante acerca de esto. Juan 6:60 dice así: al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y cuando empezamos en las iglesias a predicar palabra fuerte, palabra de compromiso, palabra de definición, palabras de santidad, de compromiso, de responsabilidad, muchos que venían por las diferentes razones que mencioné anteriormente dicen: dura palabra es esta. Y más en estos tiempos, ¿qué se hace? Pues hay libertad, hay democracia. Es tu cuerpo, haz lo que quieras con tu cuerpo. Es tu vida, haz lo que quieras con tu vida. No tienes que darle cuentas a nadie. Es tu dinero, tú te lo gastas. Úsalo como se te dé la gana. Y entonces encontramos otro mensaje diferente que nos da la palabra y que decimos: dura palabra. ¿Quién la puede oír? Es muy complicado. Tan es así que muchas iglesias han optado ahora por un mensaje liviano. Y hay iglesias que dicen: no te preocupes si pecas, no te preocupes si tienes muchas mujeres, tú sigue adelante, no te preocupes si eres malo, pecador, lo que sea, tú ven a la iglesia. Es lo único que necesitas hacer y vas a encontrar el favor de Dios, pero no es el mensaje. Tan fuerte fue el mensaje que la gente empezó a dejar al mismo Señor Jesús. Verso 61 dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Esa es la pregunta que Dios te hace. ¿Te ofende la palabra de Dios?
Te ofende el compromiso, te ofende hablar de diezmos, te ofende hablar de santidad hacia Dios, te ofende hablar de servicio, te ofende hablar de sacrificio. Es dura palabra, les dice el Señor Jesús a sus discípulos, verso 62, pues que si vienes al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. O sea, ¿cuál es la promesa? O sea, todas estas cosas, entre comillas, sacrificios que vamos a hacer, no es comparable a la vida eterna que Dios nos ofrece. Por eso Jesús les dice, vean, o sea, esto es difícil para ustedes, pero pónganse a pensar qué sucederá cuando yo vuelva otra vez a la gloria que antes tenía y con esa gloria yo los bendiga. Verso 63, y el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. El mundo no te habla vida. El mundo te habla solamente palabras de la carne y la carne es muerte. ¿Por qué? Porque todas las cosas que el mundo te habla son temporales. Y todo eso que tú tanto disfrutas y ese compromiso, ese dinero se acabará cuando te mueras. Todo eso va a terminar. Todos tus lujos y placeres, todo el dinero, las cosas que compraste se acaban. Pero la esperanza que Dios da, las palabras que Dios da van más allá de la muerte. El tesoro que Dios te promete va más allá de tu vida física. Tiene promesas en lo eterno y eso es lo que los reta el Señor Jesús a sus discípulos. Verso 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Qué crees tú del Evangelio? Tú dices, ¿a poco si diezmo Dios me va a dar más? No creo. ¿A poco si no peco y me santifico me va a ir mejor? No creo. ¿A poco si voy a la iglesia todos los días regularmente me va a ir mejor? No creo. ¿A poco si leo la Biblia me va a ir mejor? No creo. Si oro van a cambiar las cosas? No creo. Y el Señor Jesús confronta, muchos no creen lo que escuchan. Muchos no creen lo que Dios dice. Muchos no creen lo que Dios ha prometido. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y entonces Jesús les dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos, ni siquiera la gente que le seguía, sus discípulos, los que estaban debajo de él aprendiendo, muchos se volvieron atrás y ya no andaban más con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis iros vosotros también? ¿Qué sucede en esta pandemia? Muchos ya no están con Jesús. Se fueron a sus casas, dejaron de ir a la iglesia y pues ya no hay compromiso. Ya su fe fue probada y no creen muchas cosas que antes creían. No ven el valor que antes, tal vez cuando venían a la iglesia lo creían. Como decía el pastor David cuando vino, muchos empezaron a ver el servicio online y después dijeron, bueno, en vivo se arreglaban y después quedaban en pijama. Después mejor lo veo después y ya me voy a la fiesta, me voy al súper y después ya ni lo veían. Porque empieza a dejar de creer las cosas que ellos antes hacían. El Señor prueba nuestra fidelidad. ¿Saben lo que está pasando? Dios está probando la fidelidad de su pueblo. Dios está definiendo su fe. A ver qué tanto crees. Con todo esto está probando Dios a la iglesia. ¿Para qué? Para prepararnos a lo que viene. Si esto es duro, dice la Escritura que es principio de dolores. Pues así sucedió con Gedeón. Vamos ahora a Jueces capítulo 7, verso 3. Entonces, Dios prueba a su pueblo. Dios siempre lo hace. Dios prueba nuestra fe que tanto creemos. Entonces vean lo que
Dice, Gedeón estaba bien emocionado, sí, Señor, ya somos muchos, vamos a poder ganar la guerra, vamos a poder enfrentar un poco más a ese gran ejército. Y a veces estábamos así los pastores, wow, tenemos mucha gente en las iglesias, qué bueno, vamos a hacer grandes cosas, vamos a evangelizar, la gente va a diezmar, vamos a hacer más cosas grandes para el evangelio, vamos a tener más estudiantes, vamos a poder, y tenemos muchos planes. Porque a la convocatoria mucha gente respondió. Pero con este año de definición, ¿qué tenemos los pastores en la iglesia? Menos. ¿Cómo le pasó a Gedeón? Vean lo que dice Jueces 7:3. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Dice Gedeón, bueno, todavía somos un buen numerito. Verso 4, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel podrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, y el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su casa. Primero lo que hizo Dios, hacerles una pregunta a los convocados. Quien tema y se estremezca, vuélvase, y después pidió una acción de estar alerta. La primera es, vuelvas. Tienen miedo, se estremecen, les da miedo las cosas, váyanse a su casa. ¿Qué está pasando ahora con todo esto? Muchos creyentes que se han ido a casa, la palabra dura que antes oían, dice, bueno, pues aquí voy a ser más ligero. A muchos creyentes la pandemia les cayó como niño al dedo, como dijo alguien por ahí. Esta pandemia quedó como anillo al dedo. ¿Por qué? No voy porque no me contagie, para que no me contagie. No voy, pues ya no sirvo en el ministerio. Ya no diezmo, ya no tengo que ir al diezmo, ya no van a poner el sobre ahí al frente, ya no va a llegar el momento de que todo el mundo me vea, a ver qué pongo, ya saco y pues para que vean qué pongo el sobre. Ya no tengo que hacerlo, ya no ofrendo. Y como ya nadie me ve, ya no tengo responsabilidades, pues voy a pecar un poco. Y en la pandemia muchos se han aligerado su santidad y su consagración. Muchos dicen, pues, ya para qué leo, ya para qué oro. Muchos tienen miedo de un compromiso con Dios. Les da miedo pensar en comprometerse a algo espiritual, porque el compromiso me lleva a una responsabilidad. Y ahora con ese confinamiento muchos han perdido su compromiso. Ya no tengo compromiso con, les digo, desde marzo muchos ni noticias hemos sabido de ellos. Ya no hay compromiso, ni siquiera una llamada han hecho a la iglesia. Muchos ya se quedaron en sus casas ahí diciendo, pues ya desde aquí en online, ya para qué más, estoy muy bien. Porque había miedo, temor. Una pregunta, no es difícil que Dios te lleve a tu casa, y fue obligado, ¿verdad? No fue por decisión propia. No nos podíamos reunir aquí y nos fuimos a casa. Pero ¿qué hicimos en casa? ¿Dónde está nuestro compromiso? Pero sabes, otros sí han estado alertas. Otros preguntan por la reunión. Yo recuerdo muchos hermanos, ¿cuándo empezamos, pastor? ¿Ya cuándo vamos a empezar las reuniones? Ya extraño mucho.
Ya no es lo mismo online que estar presentes. Muchos preguntan, pastor, ¿qué necesita? ¿Qué podemos hacer por la iglesia? Aquí estamos en casa, pero algo que usted necesite, podemos ayudarle en algo. Otros, pastor, ¿cómo diezmo? Muchos así empezaron a decir, pastor, ¿cómo mando el diezmo? O sea, yo aquí lo tengo, no lo puedo guardar, ¿qué hago? ¿Cómo llevo mi diezmo? ¿Cómo ofrendo más? Otros siguen pendientes al reto de leer la Biblia. Acabamos de leer la Biblia en plena pandemia. ¿Qué sigue, pastor? ¿Qué sigue? ¿Sabes? Esos son los que estaban alerta. La segunda cosa que le sucede a Gedeón, que Dios le pone la prueba, es ver los que estén alertas y los que no estén alertas. Porque la manera en que tú tomas el agua, están en guerra, están muy cerca del campamento de los madianitas. Les dice, van a tomar agua. Un guerrero que hace, un buen guerrero, pues se pone alerta. Por eso dice que ellos se llevaron el agua con su mano para poder estar viendo lo que está pasando alrededor. Pero los otros llegaron y se zambulleron. Bajaron su cabeza, bajaron su guardia. Dijo Dios, esos no me sirven. No sirve si no eres comprometido. Muchos han guardado la guardia, han bajado la guardia. ¿Para qué diezmo? ¿Para qué sirvo? Ya no es importante. Yo desde casita viendo los servicios, que Dios me bendiga y punto. Y están en casa, por eso yo les digo, regrésalos a su casa. Dios está llevando a mucha iglesia a su casa por falta de compromiso, por falta de alerta. No están alerta en su vida espiritual. No voy a la iglesia, pues ya peco. Tengo 2 meses de ir a la iglesia, solamente en online, nadie me ve, pues ahora le grito a mi esposa. Ya voy a maltratar a mis hijos. Ya voy a robar, voy a hacer esto. Está la pandemia, pues está la cosa difícil, pues voy a robar un poco en el trabajo. Voy a hacer estas tranzas en mi vida para tener más. No estamos alerta de nuestra santidad, no estamos alerta de nuestro compromiso. Año de la definición, donde debemos delimitar, concretar nuestra vida cristiana, nuestro compromiso con Dios, nuestra santidad, nuestra consagración, nuestros movimientos, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestro dinero, nuestra vida, nuestra familia. Es el tiempo del compromiso, definimos, y Dios a través de esto nos está definiendo. Mira, yo no sé qué más viene y no quiero asustarte. No quiero decirte ahí las profecías de Nostradamus. No sé, no me interesan esas profecías. Pero sí quiero decirte lo que Jesús dijo cuando le preguntaron acerca del fin de los tiempos. Y hay una respuesta del Señor Jesús. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 13, verso 7. ¿Qué está pasando en el mundo? Hay respuesta en la Escritura. Y los discípulos, cuando el Señor Jesús empezó a profundizar en palabras, le dijeron, Señor, ¿y cuándo? ¿Cuándo van a pasar estas cosas? ¿Cómo será el fin del mundo? ¿Qué cosas van a pasar? Y yo creo que todos tenemos esa pregunta en nuestro corazón. ¿Qué está pasando con esta pandemia? ¿Es algo casual? ¿Está Dios obrando? ¿Simplemente se les escapó esto? ¿El mundo no puede con un virus? ¿Qué sucede? ¿Es la tecnología, la ciencia? ¿Qué pasa? Tenemos la pregunta. Pues ve lo que el Señor Jesús les responde acerca del fin de los tiempos, Mateo 13:7. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. ¿Hay alborotos o no en el mundo? Hoy estaba escuchando las noticias, en Londres está una cepa nueva del virus y se está contagiando la gente más rápido, al 70% más veloz que antes. El Reino Unido ya se cerró otra vez. ¿Y qué hace la gente? La gente sale a las calles y están hartos de todo ese confinamiento. Y en muchas partes del mundo hay alborotos.
Hay alboroto que está haciendo hoy la gente después de que anunciaron que estábamos en semáforo rojo. Dicen que todas las tiendas están al full y todo el centro porque la gente está comprando sus compras de pánico. ¿Por qué? Porque pues, todo lo que está pasando, hay alboroto, hay hambre. Se está hablando de una gran crisis económica por todo eso a nivel mundial. O sea, hay cosas fuertes que vienen, que hay en el mundo. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Son principio de dolores. Esto es el principio de algo. Pero ¿qué dice el verso 9? Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Estamos en principio de dolores. La iglesia ha sido confinada a sus casas y la gente se está apartando y la gente está dejando su compromiso y los creyentes están dejando su santidad, no están haciendo alertas en su vida cristiana y han abandonado. ¿Qué será? Y lo dice la Escritura, cuando por ser cristianos te encarcelen, cuando por ser cristiano seas perseguido, cuando por ser cristiano seas azotado o seas expulsado por predicar el Evangelio, ¿qué va a suceder? Esto aún no nos han prohibido predicar el Evangelio. Solamente nos confinaron. Podemos seguir hablando de Cristo, o alguien ha sido azotado estos días por predicar el Evangelio. Yo sé que hay muchos lugares donde se persigue a la gente, pero en general en el mundo hay libertad. Solamente es un confinamiento. Aún no viene lo duro, lo tupido. Y muchos ya se aligeraron. Por eso Dios necesita un pueblo fuerte. Dios necesita un pueblo definido. Dios necesita un pueblo que le crea en sus promesas, en sus palabras, y que esa fe lo lleve a acciones, como dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe con tus obras, porque no me puedes mostrar una fe sin obras. La gente grita, la gente canta muchas cosas de fe, la gente proclama muchas cosas de fe, pero sus acciones son completamente diferentes. Y vaya que este confinamiento ha puesto a prueba nuestra fe. ¿Qué tanto crees en lo que el Señor Jesús ha dicho? ¿Qué tanto crees en sus promesas para seguir actuando a pesar de que no estés presente en el servicio? Que sigas haciéndolo en casa, que sigas preocupándote por la obra de Dios aquí en Camino de Vida, que sigas preocupándote por tu servicio a Dios, que sigas preocupándote por la provisión, por tu responsabilidad que tienes de cumplir con tus diezmos, con la responsabilidad que tienes de orar, de leer la Biblia. ¿Dónde está? Dios está viendo a ver si sin presión tú lo haces, porque llegó el momento en que seremos probados de esa manera más fuerte. Solamente el principio de dolores. Aún no hemos llegado a cosas más fuertes como cristianos. ¿Qué va a pasar? Tenemos que pasar esta prueba. Tenemos que ser firmes en esta prueba tan sencilla, porque después vienen cosas más fuertes. Yo me pregunto, en este confinamiento como pastor, ¿dónde están muchas ovejas? ¿Dónde están? Y no solamente sé que están en su casa, pero ¿dónde están espiritualmente? Porque no se han acercado. Porque no hay preocupación por ellos. Hay gente que diezmaba tal vez y desde marzo no diezma, ni ofrenda. Hay gente que desde marzo dejó su servicio. Y la excusa es, pues es que la pandemia. Pero ¿qué tal el súper? ¿Qué tal las compras ahí en la plaza? Muchos se han ido de vacaciones, y yo lo sé, no han venido a la iglesia, pero sí se fueron de vacaciones. Y uno dice, bueno, ¿dónde están las ovejas? Dispersas. ¿Qué están haciendo? No hay duda de que somos la iglesia. No hay duda de eso.
Israel era el pueblo de Dios, no había duda. Gedeón lo sabía, pero no todos van a poder enfrentar el siguiente paso que Dios tiene para nosotros y está definiendo nuestro compromiso. ¿Dónde están muchas ovejas? Mira, y este mensaje no lo digo de manera particular con alguien. Tú puedes decir, sí, yo, fulanito de tal anda haciendo eso. No, me refiero como iglesia mundial. Porque eso no solamente está pasando en Camino de Vida, está pasando en todos lados. Lo he escuchado con pastores en Estados Unidos. Me dicen lo mismo, así están las ovejas por allá también. En muchas partes de México, en muchas partes del mundo, la iglesia, las ovejas se han dispersado. Y es una prueba que Dios está poniendo. Que pases la prueba, porque es una prueba sencilla. Y si tú logras pasar esta prueba, podrás ir a la siguiente, que requiere más compromiso. Por eso la definición, el mundo, las cosas se complican. El cristiano que tiene que ser más firme, tiene que ser definido para poder enfrentar lo que viene. ¿Dónde están muchas ovejas? Esa es la pregunta que nos hacemos cientos, miles de pastores en el mundo. Muchas están aquí en el redil. Y qué bueno, pendientes, alertas. Son esos 300 que están ahí, alertas, pastor, ¿cuándo, dónde, cómo, a qué horas, qué más necesitan? La iglesia, y no porque nosotros necesitamos algo, sino que la iglesia lo requiere. Pero otros se regresaron a su casa y van a perder la batalla gloriosa que Dios quiere hacer para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Muchas ovejas, muchos pastores, muchas ovejas no las vemos desde marzo y no sabemos. Ojalá reacciones, oveja, donde quiera que estés y vuelvas. Porque tú eres un pueblo escogido. Tienes un llamado, una unción, dones, lo que hemos visto todo este tiempo. Hay un llamado especial. Sé firme, define tu vida, define tu compromiso, define tus responsabilidades, conságrate a tus responsabilidades que tienes como cristiano y seamos la luz que el mundo necesita en este tiempo y seamos la sal que el mundo necesita en este tiempo tan crucial. Tenemos que estar firmes. Muchos están escondidos, atemorizados y no es el lugar donde debemos estar. Y no me refiero a que te arriesgues a salir, o si tienes tus compromisos, tus situaciones especiales de salud. No, me refiero en tu corazón. No estoy hablando del lugar físico de tu casa. Estoy hablando de tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón en tu vida cristiana? ¿Dónde está tu compromiso delante de Dios? ¿Dónde está tu función como creyente delante de la iglesia? ¿Dónde está? Se requiere. Porque vienen tiempos tal vez más complicados a futuro y requerimos más firmeza y definición en nuestro compromiso. Dios está aprobando a su pueblo. Ojalá no seas de los que se regresa. Yo creo que muchos de esos que se regresaron, eran 25,000 y quedaron 300. ¿Qué habrán pensado esos restos que quedó cuando los 300 llegaron y platicaron las maravillas que Dios hizo delante de ellos? Ojalá no seas de los que se queden en casa hablando espiritualmente, sino que vengas y pelees por Dios para establecer el reino de los cielos en la tierra. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. No hablo a alguien en particular, no quiero personalizar esta enseñanza, sino lo estoy hablando en general, porque está pasando en el mundo. Y nosotros como iglesia estamos siendo probados, enfrentados a nuestra fe y a la definición de nuestra creencia delante de Dios y al compromiso y santidad que tenemos delante de Él, al servicio que debemos hacerle, a las finanzas que debemos darle al Señor
a las cosas que tengo que hacer por Él de manera particular y personal. No me refiero a un lugar físico. Yo creo que muchos, y más ahorita en este confinamiento que otra vez nos ponen, van a regresar a casa y tienen que regresar a casa otra vez, ahí estar. Pero no es que estés en casa, sino que estés alerta en tu vida cristiana. Que seas de esos hombres y mujeres que tomaron el agua estando alerta. Que estás en casa, pero no en la flojera espiritual, sino te estás cuidando en santidad. Estás orando, leyendo tu palabra, pendiente de lo que la iglesia requiere, pendiente de lo que tu vecino requiere, pendiente de lo que Dios te demanda, pendiente de tus compromisos para que los sigas cumpliendo, pendiente de la Biblia, de la oración, de la predicación del Evangelio, pendiente de todo esto, porque es lo que se requiere para este tiempo. Esto es principio de dolores. Es algo catastrófico a nivel mundial, económicamente, moralmente, porque mucha gente ha muerto, emocionalmente. Es algo muy fuerte, pero solamente es un principio. Si esto nos parece duro, imagínate lo que dice más Apocalipsis. Nosotros, por la gracia de Dios, no viviremos esas circunstancias tan atroces que menciona Apocalipsis, pero sí nos tocará principio de dolores. Y no sé cuántos de nosotros hemos llevado una vida cristiana ligera. No has tenido que padecer físicamente por el Evangelio, tal vez pues el desprecio de tu esposo por un rato. Algunos hijos han sido groseros contigo porque te hiciste cristiana, pero no has llegado a lo que muchos creyentes al principio llegaron, a ser azotado por predicar el Evangelio. Al venir a menos económicamente por predicar el Evangelio. A ser expulsado de tu casa por predicar el Evangelio. No hemos llegado a no comer por predicar el Evangelio. No hemos llegado a esos niveles. Yo lo máximo que una vez tuve fue un día por ir a misiones en Oaxaca, que mi desayuno fue un solo día, solamente pasó un solo día en toda mi vida, que tuve que comer. Mi desayuno fue un vaso de agua y una tortilla con sal, porque donde fui no había recursos. Es lo máximo. Y no sé tú qué tanto sufrimiento has tenido por ser cristiano. Tal vez el menosprecio de mi madre cuando me convertí, pero después la vi que se convirtió a Cristo, se recompensó todo ese dolor. Pero ¿qué viene adelante? Jesús, el Señor dijo que azotes, persecuciones, cárceles, no un confinamiento, es algo más fuerte. Pero este confinamiento está afirmándonos, definiéndonos en nuestra fe. Cuídate en casa, no solamente del virus, para que no te mueras. Cuida tu vida espiritual, que es tu vida eterna. Cuida tus tesoros eternos. Cuida tus acciones que serán recompensadas por el Padre, no por alguien físico, no por un sueldo económico. Cuida tu santidad para que agrades al Dios soberano que te hizo. Cuida tu compromiso, tu lealtad a la palabra que has creído. Eso es lo que debes cuidar en casa. El conocimiento de la palabra que te lleva a más fe. La oración que transforma tu vida y la vida de los que están a tu alrededor. Y aún ciudades han cambiado. Circunstancias históricas han cambiado porque el pueblo de Dios oró. Eso es lo que tenemos que cuidar. Que la iglesia siga adelante. Tu servicio a Dios, cuídalo. Aunque estás allá lejos, debes estar al pendiente, esforzarte, hasta a veces un poquito arriesgarte, para que no dejes de servir a Dios.
Eso es lo que debes de cuidar en casa. Ahora que estás confinado, cuídate espiritualmente. Porque del virus Dios se encarga. Del virus Dios se encarga. De lo espiritual es tu responsabilidad. El virus no puede hacer nada más que cuidarte, ponerte tu tapabocas, lavarte las manos. Hazlo, por supuesto. La distancia, la sana distancia, todo eso hazlo, sí. Pero del virus te cuida Dios. Pero de tu vida espiritual te cuidas tú. De tu compromiso con Dios te cuidas tú. De tu fe te cuidas tú. De tu santidad te cuidas tú. Cuídate en casa. No porque no vengas estos días te descuides. Porque la obra de Dios sigue. La iglesia de Dios sigue. Y cada día que pasa, nos acercamos más a la venida del Señor Jesús. Cuídate en casa, en el nombre de Jesús.